Descubierto el impactante cambio, esposa embarazada de 9 meses encuentra fuerza tras el abuso. Rosa miró por la ventana de su pequeño apartamento en la Ciudad de México, sintiendo como el peso de sus días se acumulaba en su pecho. A punto de convertirse en madre, su mente estaba dividida entre la felicidad por la inminente llegada de su hijo y el desánimo que la acompañaba en su relación con Miguel. Los ecos de los gritos, las palabras afiladas que la atravesaban como puñales, resonaban en su mente. Desde fuera, todos pensaban que tenían un matrimonio perfecto, pero dentro, la angustia la consumía. Cada vez que él llegaba a casa, sus inseguridades se alimentaban de su desprecio. Aún así, Rosa había aprendido a callar. Mientras su madre buscaba un futuro mejor en Estados Unidos, la lección de luchar había quedado grabada en su corazón. Pero las cicatrices emocionales que Miguel había dejado no eran fáciles de olvidar. Su primo Javier, recién llegado del extranjero, encendió una chispa en su interior. Su risa confiada y su apoyo incondicional la animaban, recordándole que el mundo fuera de su hogar aún existía. Las pláticas nocturnas en la cocina, iluminadas por la tenue luz de una lámpara, se convirtieron en un refugio. Javier le hablaba de autoestima, de valor, y Rosa empezaba a reconocer su propia esencia, pero al mismo tiempo, un vacío profundo se extendía en su corazón. Con cada visita de Javier, la desesperanza se tornaba en una especie de determinación. Sin embargo, el miedo a perder a su familia la mantenía en un letargo. Esas tardes, mientras el sol se ocultaba tras los edificios, su mente revoloteaba entre la maldad de Miguel y los sueños que una vez tuvo. Un lado de ella anhelaba un cambio, una vida lejos del dolor que había llegado a normalizar. Pero el otro lado aferraba a su hijo, a la idea de una familia unida. A pesar del sufrimiento, la tensión en su hogar se intensificaba a medida que se acercaba la fecha de su parto. Las noches transcurrían en un mar de dudas, y cada enfrentamiento con Miguel se volvía más difícil de soportar. Aquella noche, frente a una nueva acusación cargada de desprecio, la rabia y la tristeza brotaron a la superficie. Rosa sintió que el dolor se acumulaba en su pecho, desgarrando su ser. Las palabras hirientes de Miguel la golpeaban como olas, y de repente, se encontró en un mar de confusión y soledad. En medio de la tormenta, empezó a preguntarse, ¿era correcto anteponer su paz personal al bienestar de su hijo? Mientras la presión aumentaba, el miedo y la determinación chocaban en su interior. Sabía que la confrontación era inevitable, pero aún así, algo dentro de ella se resistía a dejarse vencer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El alba comenzaba a asomarse, y la resolución de Rosa se tornaba más clara. Un grito de valentía comenzaba a brotar en su interior, un llamado que la instaba a enfrentarse a su situación. Pero, ¿sería suficiente? La sombra de Miguel lo invadía todo, y el dilema se intensificaba. Sería su momento de verdad, la prueba de fuego que marcaría su destino, y ajustando el rostro con determinación, se preparaba para la inminente confrontación, sin saber si eso la liberaría o la condenaría. La lucha apenas comenzaba, y el eco de su decisión resonaba en la penumbra de su hogar. Rosa se despertó temprano, el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor. El silencio de la casa era abrumador, y en ese vacío, se sentía más sola que nunca. Su mente, en constante lucha entre el miedo a las consecuencias de sus acciones y la necesidad de liberarse, la mantenía atrapada en un ciclo desgastante. Sabía que el encuentro con Miguel era inminente y, con él, la angustia que había aprendido a soportar en su vida diaria. Mientras se preparaba para el día, miró su reflejo en el espejo. La imagen de una mujer cansada, con círculos oscuros bajo los ojos, le recordó que había dejado de cuidarse. Había olvidado cómo se sentía el amor propio. Antes de que la rutina del hogar la absorbiera por completo, Rosa decidió hacer un pequeño gesto. Se aplicó algo de labial rojo en los labios, como símbolo de su determinación. Era un pequeño acto de rebeldía. Esa decisión la empoderó un poco, dándole la fortaleza que tanto ansiaba. Al llegar la tarde, Javier volvió a aparecer. Tenía un brillo en los ojos, como si cada encuentro con él la llenara de energía renovada. Aquella tarde, él le preguntó, ¿qué deseas de verdad, Rosa? Aquel interrogante la hizo tambalear.
Sus labios formularon una respuesta automática: quiero una familia unida, pero internamente comenzaba a cuestionar si ese era un deseo verdadero o simplemente lo que había aprendido a desear. Mientras hablaban, empezó a revelarle sus pensamientos más oscuros. Confesarle a Javier su miedo a la soledad y su duda sobre si dejar a Miguel la hacía una madre menos capaz. La reacción de Javier fue clara: tu bienestar es lo primero. Un niño necesita una mamá fuerte. En ese momento, Rosa sintió una conexión más profunda con él, como si sus palabras fueran la llamada que siempre había necesitado. Con cada conversación, las palabras de Javier se convertían en un ancla. Su apoyo incondicional le estaba ayudando a redescubrirse. Aunque aún la invadía un mar de dudas, sabía que tenía que empezar a tomar decisiones por ella misma. En lugar de perpetuar la rutina de su vida, decidió comenzar a planificar su futuro, no solo como madre sino como mujer. Tomó lápiz y papel y empezó a escribir. Se propuso establecer metas pequeñas. La primera sería buscar un terapeuta que la ayudara a procesar sus experiencias. No podía permitir que su niño naciera en un hogar lleno de gritos y resentimiento. Su decisión era clara: recuperar el control sobre su vida, su voz, su futuro. Cada palabra que escribía era un paso hacia la nueva vida que ansiaba. En medio de esa claridad, la idea de enfrentar a Miguel se volvió cada vez más inminente. Sabía que cada momento que pasaba era crucial, y que debía actuar antes de convertirse en una sombra más en su vida. Pero a pesar de la adrenalina que le generaba pensar en esa confrontación, una pequeña parte de ella aún temía al resultado. Rosa se sintió preparada, pero una inquietud seguía acechando su mente. ¿Qué pasaría si Miguel se volvía aún más violento? ¿Y si su huida resultaba en perderlo todo? Cada una de esas preguntas se aferraba a ella con desesperación, pero su determinación crecía como un fuego. Había llegado el momento de enfrentar su verdad, sin importar las consecuencias. Mientras la tarde se desvanecía, Rosa decidió que tenía que ser valiente. No podía seguir viviendo en un mundo donde su paz y felicidad dependieran de la bondad de alguien más. Reflexionando en el espejo una vez más, sus ojos reflejaban un nuevo brillo, una resolución que la ayudaría a plasmar su deseo de libertad. Algo en ella había cambiado, algo profundo que la guiaba hacia una nueva etapa de su vida. La lucha apenas comenzaba, y mientras la noche se aproximaba, la pregunta flotaba en el aire: ¿sería suficiente su determinación para romper las cadenas que la mantenían prisionera? ¿Podría enfrentar a Miguel y salir adelante? En su interior, la expectación de un desafío apremiante la instaba a actuar. Su presente estaba a punto de transformarse, y lo sabía. Rosa se sentó en el borde de la cama, con el teléfono en mano. La hora se acercaba y la decisión de llamar a un terapeuta se sentía como un paso titánico. Miró el aparato. Las palabras que había ensayado en su mente temían cobrar vida fuera de su cabeza. Sin embargo, sabía que era necesario. Tenía que hacer algo que confirmara su compromiso consigo misma. Finalmente, con un profundo suspiro, marcó el número. Al otro lado, una voz cálida contestó. Aunque la timidez le hizo tambalear, las palabras fluyeron. Habló de su situación, de sus miedos y su esperanza de ser una mejor madre. Al colgar, un alivio inmediato la envolvió. Sintió que un nuevo camino se abría ante ella, uno que prometía conexión y sanación. A medida que pasaban los días, Rosa incorporó pequeños rituales en su vida. Comenzó cada mañana con una taza de té y unos minutos de meditación, buscando en su interior la paz que tanto necesitaba. A veces, Javier aparecía y la acompañaba, añadiendo un toque de luz a su rutina diaria. Él la alentaba a explorar sus pasiones olvidadas. Recordó que antes de su vida con Miguel, había disfrutado de la pintura. Así que, un día, sacó los pinceles y dejó que los colores hablaran por ella, expresando las emociones que había reprimido, mientras encontraba sus propios caminos para sanar. La fecha de su cita con el terapeuta se acercaba y el nudo en su estómago aumentaba. Enfrentar su pasado significaba rasgar las capas de silencio que había construido. Pero, cada vez que dudaba, se miraba en el espejo y recordaba el labial rojo que simbolizaba su nuevo comienzo. Esa imagen la instigaba a seguir adelante. El día de la cita, el consultorio parecía un laberinto de incertezas. Se acomodó en la silla, sintiendo su cuerpo tensarse al recordar las historias que debía contar. Pero, al mirar al terapeuta, se dio cuenta de que aquí no había juicio. Solo una mujer dispuesta a escuchar. Con eso en mente, Rosa comenzó a desnudarse emocionalmente. Cada palabra era un paso que la liberaba un poco más.
La sesión se convirtió en un espacio sagrado, un lugar donde no tenía que cargar la culpa ni la vergüenza. Esa conexión la dejó exhausta, pero a la vez, increíblemente liberada. Sin embargo, la realidad de Miguel nunca estaba lejos. Después de cada sesión, un miedo sutil la acompañaba a casa. Regresó una tarde, aún llena de la energía de su primer encuentro terapéutico, pero al cruzar la puerta, la atmósfera se volvió pesada. Miguel estaba en el sofá, con un aire oscuro que lo envolvía. La tensión entre ellos se volvió palpable, su voluntad renovada necesitaba alinearse con este nuevo desafío. ¿A dónde has ido? Te has estado alejando de mí, le dijo Miguel, su tono era una mezcla de desdén y preocupación falsa. Rosa sintió el escalofrío recorrer su espalda, pero la voz del terapeuta resonaba en su mente, los límites son necesarios para el bienestar. Necesito tiempo para mí, respondió Rosa, tratando de mantener la firmeza en su voz. Era la primera vez que se hacía escuchar así, y la reacción de Miguel fue explosiva. Ella se sintió abrumada, pero en medio del torbellino emocional, su determinación creció. Sabía que este era uno de esos momentos cruciales, el instante donde su valor sería puesto a prueba. El conflicto se encendió, pero junto a él, una luz de claridad comenzó a verse. La batalla por su autonomía había comenzado realmente. ¿Tendría suficiente fortaleza para mantenerse firme ante su intimidación y seguir luchando por su libertad? La respuesta, aunque incierta, resonaba con una claridad interna que crecía. Rosa sabía que no podía darse por vencida y que la lucha por su vida estaba apenas iniciando. Mientras la noche se cerraba en torno a ella, la pregunta sin respuesta seguía flotando. ¿Podría convertir su determinación en la acción necesaria para escapar de Miguel de una vez por todas? La confrontación estaba aquí, y ella no quería dejarla pasar. Rosa se despertó en la mañana con el peso de la noche anterior aún presente en su mente. Se acomodó en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas, pero su corazón latía con la intensidad de su decisión. El primer paso hacia su recuperación ya estaba dado y, aunque la tensión con Miguel era palpable, la semilla de su fortaleza había empezado a germinar. Tomó su taza de té y se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana. La luz del sol entraba suavemente, iluminando los rincones de su hogar que antes habían permanecido en sombras. Miró a su alrededor y vio los cuadros que había pintado, vibrantes, caóticos, llenos de la pasión que había redescubierto. En ese momento comprendió que había comenzado un proceso irreversible, un retorno a sí misma que había estado tanto tiempo perdido. El día se sucedía mientras Rosa se concentraba en retomar las sesiones con el terapeuta. Al principio, cada sesión se sentía como una frontera a la que se aproximaba temerosamente. Sin embargo, con cada encuentro, la voz de Rosa ganaba en seguridad, escudriñando viejos recuerdos y patrones destructivos que una vez pensó que nunca podría enfrentar. Cada historia contada, cada lágrima vertida, era un ladrillo menos en el muro que había construido para protegerse del dolor. En lugar de debilitarla, esas experiencias empezaban a empoderarla. Javier, su amigo y confidente, la miraba con un respeto renovado. Ella había dejado caer el disfraz de la complacencia y comenzó a mostrar su verdadero ser. La reconocía en sus obras, en su risa cada vez más frecuente y en su postura más erguida. Un día, mientras tomaban un café, él le preguntó acerca de sus planes. «Quiero empezar a dar talleres de pintura», confió Rosa, sorprendiéndose de lo firme que sonaba. La idea, hasta hacía poco un sueño lejano, parecía ahora una posibilidad tangible. Transformar su experiencia en algo constructivo y compartido la llenaba de una energía nueva. No solo quería sanar, quería ayudar a otros a encontrar su camino en medio del caos. Sin embargo, Miguel seguía a su lado, una sombra proyectada sobre su nueva luz. Comenzó a notar los cambios en ella, las charlas más largas con Javier, sus horas de pintura y un brillo en su mirada que estaba ausente. Las confrontaciones se volvieron más intensas. A menudo, él intentaba desacreditar sus esfuerzos, afiliándose en un juego de manipulación emocional que la sorprendía más a cada instante. «Debes entender que esto no es bueno para ti ni para el bebé. Te estás desviando», le decía, su voz arrastrando un tono suplicante y amenazante. Rosa se quedaba en silencio, sintiendo cómo las palabras de su terapeuta resonaban cada vez más profundamente. Esta vez, al mirarse en el espejo, notó un cambio. Su reflection no era solo la imagen de una madre abrumada, sino de una mujer que se reclamaba a sí misma. Arraigada en su crecimiento personal, estaba comenzando a hacerle frente al pasado de una manera que nunca había imaginado. Estaba lista para establecer límites claros y firmes. A pesar de la tormenta que venía, su voluntad se solidificó.
La imagen del labial rojo seguía apareciendo en su mente como un poderoso recordatorio de su determinación. Era hora de transformar cada sombra en un destello de luz. Así, imaginó un futuro donde pudiera vivir libremente, sin cadenas emocionales que la amarraran al rencor. Sin embargo, el eco de una pelea se escuchó desde la sala. Miguel había golpeado el tambor de su frustración, esperando que ella retrocediera. Rosa sintió como toda su resolución se concentraba en ese momento, sabía que estaba al borde de una ruptura, una confrontación final que sería determinante en su viaje hacia la libertad. No podía perderse en la niebla de sus viejas inseguridades, la pregunta palpitante en su interior seguía intacta, ¿iba a permitir que esas sombras la capturaran una vez más, o daría un paso al frente para luchar por su libertad, resistiendo con toda su fuerza? La confrontación estaba a punto de hacerse realidad, y su destino pendía de un hilo. Rosa respiró hondo, intentando calmar la tormenta en su interior. La tensión en el aire era casi tangible. Miguel, al otro lado de la puerta, lanzaba comentarios punzantes que desnudaban viejo resentimiento, un arma que siempre había utilizado en su favor. Pero ella no era la misma de antes, sabía que su decisión de avanzar la colocaba en una posición de poder. Al abrir la puerta, se encontró con Miguel, que la miraba con desdén. «Así que ahora eres artista», dijo él, moviendo la mano despectivamente. «Eso no te va a alimentar a ti ni al bebé». Ella sintió que un torrente de emociones la invadía, miedo, rabia y una fe renovada que apenas comenzaba a florecer. «No tienes idea de lo que soy capaz», Miguel respondió con firmeza, cada palabra un exhalar de décadas de represión. «No voy a dejar que tu inseguridad destruya lo que estoy construyendo». Él esbozó una risa sarcástica. ¿Construyendo? Esto es solo un juego. Siempre ha sido un juego para ti. La frase resonó en ella como una estocada. Se dio cuenta de que continuaba comparando su caminar en la vida con un juego, como si ella no tuviera carta de victoria. La mirada en sus ojos brilló con una determinación nueva. No es un juego. Esta vez, soy yo quien decide las reglas. Mientras hablaba, recordaba las sesiones con su terapeuta, los aprendizajes que habían llegado a calar en su ser. Cada ejercicio de escritura sobre su vida, cada técnica de respiración que había incorporado en su día a día, ahora bulliciaban en su mente. No solo entender su dolor, sino también transformar ese sufrimiento en energía positiva. En sus manos tenía el poder de escribir su propia historia, una vez más. Puedes seguir con tu hostigamiento, pero no puedo permitir que eso afecte mi vida. Si realmente te preocupas por el bebé, entonces deberías apoyarme en vez de tratar de controlarme, declaró Rosa, notando cómo su voz se elevaba. Había algo liberador en abrazar su propia verdad. Miguel frunció el ceño, incapaz de manejar la nueva Rosa. Se sentía impotente, y eso lo hacían reaccionar desmesuradamente. Te estás volviendo una extraña. No te reconozco. Tu lugar es aquí, con nosotros. Las palabras le recordaron las cadenas emocionales que había llevado demasiado tiempo, la atmósfera de dependencia, donde su mundo giraba en torno a las demandas de él. En ese instante, Rosa comprendió que su proceso no solo era una lucha interna, sino una declaración de guerra al patrón de abuso. Se encontró a sí misma atrapada en una especie de danza de poder. ¿Y si reconozco la extraña que soy? ¿Y si empiezo a construir la vida que quiero, en lugar de la que tú determinas que debo tener? Replicó. Había liberado una parte de ella que había quedado oculta. Al verlo vacilar, sintió el impulso de avanzar hacia un futuro donde no la definieran las críticas de Miguel. Había estado escribiendo su historia a lo largo de su vida, pero hoy entendía que también podía reescribirla. Las palabras resonaban dentro de ella con una nueva claridad. No estoy aquí para satisfacer tus expectativas. Estoy aquí para ser la madre que mi bebé merece y la mujer que siempre debí ser. La tensión era palpable, y aunque la confrontación le dejó un regusto amargo en la boca, había un destello de esperanza. Al enfrentar la realidad, comprendió que cada segundo de duda que había acumulado se desvanecía, convirtiéndose en un combustible para su futuro. Pero, en lo profundo, la inquietud la perseguía. ¿Habría un arrepentimiento en el camino hacia adelante? ¿Renacería Miguel en nuevas formas de manipulación, más peligrosas que nunca? La incertidumbre se instaló aún más con esos pensamientos persistentes. Con cada paso hacia la luz, la sombra de lo que había vivido siempre parecía querer arrastrarla de regreso. Mientras sus sentimientos de libertad aumentaban, sus temores también tomaban fuerza. La respiración se agitó mientras veía a Miguel, sus ojos desbordando frustración y emoción. Había llegado el momento de enfrentarse a su propia oscuridad, el punto de quiebre estaba.
tan cerca. Pero, ¿sería lo suficientemente fuerte para no ceder, para seguir avanzando a pesar de las oscuras advertencias del pasado? El siguiente paso era incierto, pero decisivo. La batalla apenas comenzaba. Rosa cerró la puerta tras de sí con un firme golpe, el eco resonando en el pasillo vacío. Esa acción, por sí sola, era un símbolo de renacimiento. Se quedó un momento apoyada en la madera fría, sintiendo cómo la adrenalina inundaba su cuerpo. Esa rabia que antes la paralizaba ahora se transformaba en energía. Tenía la intención de canalizarla en su arte, dándole forma a cada sombra que había cargado por tanto tiempo. Decidida, se dirigió a su pequeño estudio al fondo de la casa. Cada trazo de su pincel tendría el valor que ella anhelaba. Era el momento de recrearse, de plasmar sus sentimientos en el lienzo y dejar que el color hablara por ella. Sabía que no podía cambiar a Miguel, pero quizás podía cambiar su propia historia. Al colocarse frente al lienzo en blanco, sintió un cosquilleo de ansiedad. Había tanto en su interior que quería liberar, pero también un miedo latente que amenazaba con paralizarla. Se sentó en una silla y cerró los ojos, tomando varias respiraciones profundas como había aprendido. Esa técnica, curiosamente, la había ayudado a despejar su mente en los momentos más oscuros, y ahora era su aliada. Con las manos aún en las rodillas, comenzó a evocar recuerdos de su infancia, la alegría de pintar en la escuela, los días en que soñaba con ser artista. Se preguntó en ese instante, ¿cuándo se había olvidado de esos sueños? ¿Cuántas veces había permitido que otros le dictaran su valor? Con alguna determinación renovada, abrió los ojos y eligió un color vibrante. Así, comenzó a dibujar. Cada línea no solo representaba un trazo artístico, sino también un acto de resistencia. Las emociones fluían a través de sus manos, el miedo, la tristeza, la rabia y, sobre todo, la esperanza. Mientras trabajaba, empezó a visualizar su futuro, exposiciones, reconocimiento, una vida donde su arte no solo hablara de su dolor sino también de su transformación. Rosa sabía que debía alejarse de Miguel y de su manipulación, pero también comprendía que liberarse emocionalmente de él sería un proceso más arduo. Estaba plantando una semilla, era momento de cuidarla y dejarla crecer. Sin embargo, cuando se sumergió en esa burbuja de creatividad, a veces su mente se llenaba de dudas. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante la presión? ¿Podría realmente sostener el peso de su decisión contra el resquebrajamiento de la vida que había conocido? Todo se tornaba vertiginoso, y en esos momentos, su determinación temblaba. Al día siguiente, cuando el sol filtraba sus primeros rayos por la ventana, se sentó a escribir en su diario. Era parte del proceso, un medio que le mostró su evolución. Escribía sobre su día, sus miedos, sus esperanzas. Una mezcla de emociones, sí, pero en todas sus palabras había una intención clara: crecer, vivir sin el miedo que tanto tiempo la había dominado. Fue entonces cuando sintió un impulso del pasado, ese mismo que promocionaba Miguel, la idea de que su arte no valía lo suficiente. Había combatido esas voces en su mente, pero todavía sentía el eco. En ese momento de duda, recordó lo que había dicho en aquella confrontación. Soy yo quien decide las reglas. Decidir las reglas implicaba también establecer sus límites. La terapia la había enseñado eso, y necesitaba implementarlo. No solo en su arte, sino en el conflicto con Miguel y en cada paso que la acercara a la vida que deseaba. La realidad era clara: nunca podría librarse completamente de su pasado, pero sí podía decidir cómo caminar hacia el futuro. Mientras escribía, una idea surgió con claridad: su primera exposición. Una idea radical en medio de su caos personal, pero eso era lo que la impulsaba. Se imaginó organizando su propio evento, eligiendo el tema, el espacio, las obras que realmente representaran su viaje. Las dudas aún danzaban en su mente, pero su decisión ya estaba tomada. Quizás Miguel no entendería su ambición, pero a ella no le importaba. Al final, lo que realmente contaba era lo que ella creía de sí misma. Sin embargo, se sentía vulnerable. Peligrosamente expuesta. La posibilidad del juicio de Miguel, su reacción a su ambición, pesaba en su mente como una sombra. Pero ya no estaba dispuesta a dejar que esa oscuridad decidiera por ella. Un rugido de determinación surgió en su pecho. ¿Era capaz de transformarse en la mujer que deseaba ser? Estaba lista para enfrentarlo, no solo a él, sino también a sus propios miedos. Pero en la profundidad de esa lucha, una nueva realidad se presentó: Miguel tenía sus propios métodos de manipulación y no se quedaría quieto. La batalla se intensificaba. Así pues, Rosa comprendió que el momento de la verdad se acercaba.
Si iba a luchar por su futuro, debía hacerlo de manera inteligente y decidida. Cada paso que diera sería un escalón hacia su liberación, pero al mismo tiempo una invitación a la confrontación directa que nunca había imaginado. ¿Sería capaz de sostener esa lucha a pesar del miedo paralizante que siempre acechaba? Rosa se despertó aquella mañana con una mezcla de expectación y temor. La decisión de organizar una exposición de su arte estaba ahí, presente y pulsante, como un latido en su pecho. Sabía que no se trataba solo de mostrar sus obras, sino de hacer una declaración personal, una afirmación de su valor y un grito de libertad. Sin embargo, la idea de enfrentarse a Miguel por primera vez desde su ruptura la inquietaba profundamente. Después de un desayuno frugal, se sentó nuevamente en su estudio, el lugar que empezaba a parecerse más a un refugio que a una prisión. Su lienzo aún estaba en blanco, pero ahora se convirtió en un campo de posibilidades infinitas. Cada pincelada que imaginaba la llenaba de emoción, aunque su mente seguía insistiendo en recordarle que era vulnerable, que aún lidiaba con las cicatrices que Miguel había dejado, mientras mezclaba colores en su paleta. La posibilidad de ser rechazada por su entorno la asaltó. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Y sus familiares? La voz de la inseguridad entró en un diálogo interno corrosivo que comenzó a oscurecer su ansiedad. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, decidió desafiar esos pensamientos. Lo que piensen no define mi capacidad, se repitió a sí misma, como un mantra que la llenaba de fuerza. Concentrada, comenzó a pintar. Las primeras líneas marcaron la emoción cruda que la atravesaba, el rojo ensombrecido de su rabia y el azul sereno de su esperanza. Su arte no solo era una búsqueda de expresión, era un proceso de sanación, una forma de conectar sus fragmentos perdidos. Cada trazo se volvía más decidido, más audaz, al tiempo que su mente se aclaraba. Mientras trabajaba, la chispa de la creatividad se apoderó de ella. La idea de su exposición no solo le brindaba un propósito tangible, sino que le producía un pequeño cosquilleo de felicidad. Imaginó el lugar, el público observando su transformación, y ese simple pensamiento la hizo sonreír. Nunca había sentido una satisfacción tan profunda a través de su arte. La posibilidad de ser vista, de ser escuchada, daba un nuevo sentido a su vida. Sin embargo, las dudas no tardaron en presentarse nuevamente. La noche anterior había recibido un mensaje de Miguel, un intento de contacto que la hizo dudar. Escuché rumores de que estás organizando algo. Podría ser un error. Esa simple línea la hirió. La culpa y el miedo a sus palabras se desbordaron, y por un momento, se vio condicionada por sus inseguridades. ¿Y si Miguel tenía razón? ¿Qué pasaría si era una farsa? Pero en lugar de ceder, Rosa optó por transformar ese mensaje negativo en motivación. Escribir una respuesta fue una manera de reafirmar su fuerza. Con cada palabra, clarificaba su posición y reafirmaba su derecho a soñar. No necesito tu aprobación. Este es mi camino y lo transitaré sin ti. Al enviar el mensaje, sintió como si una carga se liberara de sus hombros. A medida que pasaban los días, la emoción por su exposición crecía. Rosa se propuso visitar galerías locales, estudiar los montajes y analizar cómo otros artistas presentaban su trabajo. En ese proceso, descubrió una comunidad vibrante de creadores que, al igual que ella, habían estado luchando en silencio. Sus historias resonaban con la suya, lo que le proporcionó un sentido de pertenencia. Mientras exploraba esta nueva faceta de su vida, Rosa empezó a cuestionar su propia identidad como artista. Cada conversación y cada visita a una exposición le revelaban nuevas técnicas y perspectivas que nunca antes había considerado. Se sentía como una esponja, absorbiendo cada pequeño detalle, cada consejo. Por primera vez, no solo estaba creando, sino también aprendiendo. Sin embargo, trazando todo aquel camino de autodescubrimiento, un pensamiento inquietante la asaltaba en las noches silenciosas. Miguel estaba observando sus movimientos. El miedo a su posible reacción se instalaba en su mente, intentando socavar su nuevo impulso. Sabía que había tomado decisiones que romperían dinámicas establecidas, pero el miedo no podría arrastrar. Su voz nuevamente. Una noche, al mirar su obra en el lienzo, comprendió que el arte podía ser su medio de defensa, su herramienta para crear una narrativa alternativa. Mientras un nuevo trazo se unía al lienzo, decidió, debía enfrentar los fantasmas del pasado, no solo a Miguel, sino también a sus propias limitaciones que, hasta ese momento, la habían mantenido cautiva. Con una determinación renovada, se preparó para lo que vendría. La exposición llegaría pronto y con ella, el momento de la verdad, aquel donde no solo mostraría su arte, sino que también confrontaría su miedo más profundo.
Sería capaz de sustentar su nuevo yo frente a la tormenta que Miguel probablemente desataría. Así, Rosa entendió que el verdadero desafío no era solo sobre la exposición en sí, sino el paso que estaba a punto de dar hacia su independencia definitiva. Su futuro se comenzaba a entrelazar con el eco vibrante de su propia voz, pero, a la vez, era un campo de batalla. Entonces, el rugido de su fuerza interna se hacía más potente. Aprender a defenderse sería clave, y ella estaba lista, pero la pregunta permanecía, ¿sería suficiente para enfrentarlo? Rosa sintió la brisa fresca de la mañana entrar por la ventana de su estudio mientras se preparaba para otra jornada de trabajo. Las paletas de colores y los lienzos ya eran parte de su rutina. Pero hoy, el aire estaba impregnado de una tensión diferente, un aire que silbaba promesas de transformación. Había decidido no solo pintar, sino enfrentarse a la historia que siempre había creído susceptible, y con cada inspiración, su determinación crecía. Los días previos a la exposición se mantenían ocupados y frenéticos. Se despertaba antes del amanecer, atrapada en el empuje de su energía creativa, visualizando la exhibición como un escenario singular, donde cada obra sería un grito silencioso de superación. Había hecho esbozos a mano alzada mientras encerraba sus pensamientos inspirados en las charlas con otros artistas. Algo dentro de ella resonaba con más fuerza, comenzando a ver a Miguel no como un ladrón de su esencia, sino como una experiencia que había forjado su carácter. Cada conversación que tuvo en las galerías añadía matices a su visión. Aprender sobre técnicas innovadoras, observar a otros compartir su historia mediante el arte, le daba un respaldo que antes creía inalcanzable. Las herramientas que antes consideraba ajenas ahora estaban al alcance de su mano, y se sintió como una arquitecta de su destino, moldeando no solo el arte, sino también su propia narrativa personal. Se esforzaba por encontrar su voz única, aquella que quedaría impresa en el lienzo y resonaría en quienes asistieran a su exposición. Mientras se dedicaba a organizar su primer evento, Rosa tomó decisiones decisivas sobre la presentación de su trabajo. Sabía que cada elección, desde la disposición de las obras hasta la iluminación, sería una extensión de sí misma. La línea entre su vida personal y profesional se desdibujaba, convirtiéndose en una misma y pura manifestación de su ser. La exhibición convertirse en un espacio donde sus emociones no estarían encadenadas, sino liberadas. En medio de esta preparación, la noticia de un taller sobre expresionismo abstracto que se llevaría a cabo en la ciudad la llenó de entusiasmo. Siempre había sentido una atracción por lo abstracto, un lenguaje visual que, al igual que su propia vida, no siempre podía definirse. Aquí está la oportunidad para crecer, pensó. Llenar su mente de inspiración mientras la comunidad artística se unía a su viaje. Se inscribió sin dudarlo y, al llegar al taller, se sintió rendida a una euforia colectiva. Aquí, conoció nuevas perspectivas que desafiaban lo que pensaba saber. Con su enfoque renovado, Rosa empezó a explorar la relación entre sus emociones y la forma en que las plasmaba sobre el lienzo. Se dio cuenta de que su arte podía transmitir la mezcla de dolor y libertad, de inseguridad y empoderamiento. El acto de pintar se convirtió en un ritual de autoliberación, donde cada color representaba un fragmento de su esencia, un paso hacia la reafirmación de su valía. Sin embargo, se enfrentó a una nueva tormenta interna cuando se topó con un viejo amigo de Miguel en una de las galerías. Las palabras que él mencionó, la mención de Miguel y su advertencia sobre su exposición, la hicieron tambalear brevemente. No olvides de dónde vienes, resonó en su mente, un eco que retumbaba junto a sus inseguridades. Fue el instante más fuerte donde sintió que el pasado intentaba asomar su rostro, lanzándole un desafío implícito de volver a cerrarse en sí misma. Rosa dio un paso atrás y respiró hondo. Sostuvo un pincel con más fuerza y dejó que el arte hablara. Se reprochó sus dudas, se obligó a pensar en lo que había construido. Se vio a sí misma no como la mujer que había estado antes, sino como una fuerza emergente. Tenía que recordar lo que había aprendido en el taller, el poder de traducir los sentimientos en formas y colores. La fecha de la exposición se acercaba rápidamente, y Rosa se sumergía cada vez más en su trabajo. Sin embargo, se vio en la necesidad de debatir un tema que la llevaba a la reflexión. ¿Era la exhibición un cierre en su camino con Miguel o un nuevo comienzo? Esa pregunta pesaba en su mente mientras ella misma decidía qué piezas mostrar, las que evocaban dolor, las que hablaban de despliegue de fuerza, o los dos mundos en equilibrio. Al final de una noche intensa de trabajo, mientras observaba su obra maestra en el lienzo, entendió que no importaba. La exposición sería su historia, y en ella, su proceso de sanación más que un cierre.
Rosa sonrió ante la revelación y la idea de que, finalmente, era ella quien tomaba las riendas de su propio relato. Sin embargo, justo en ese preciso instante, su teléfono vibró. Un mensaje. Era de Miguel. Me enteré de que la exposición es pronto. Hablemos antes de que te expongas. El pulso de su corazón se detuvo. Este era el momento que había temido. Rosa sabía que el siguiente paso podría cambiar su vida para siempre. ¿Cedería a su tentación de discutir? ¿O sostendría firme su nueva voz frente a la sombra de su pasado? Rosa contempló la pantalla del teléfono con cautela, las palabras de Miguel flotaban en su mente como un eco opresivo. La idea de hablar con él la llenaba de una mezcla de ansiedad y resolución. Podía sentir que cada pulsación de su corazón resonaba con la determinación de no permitir que su pasado la definiera. Había llegado a entender que cada fragmento de su historia, aunque desgarrador, había contribuido a forjar la mujer en la que se estaba convirtiendo. Con un suspiro decidido, apartó el teléfono y volvió su atención al lienzo. Se detuvo y observó la explosión de colores que había creado. Cada pincelada relataba una parte de su viaje, donde el color vibrante predominaba sobre las sombras del dolor. No podía dejar que la sombra de Miguel oscureciera lo que había conseguido. Esa explosión de emociones, de libertad y autoexpresión, era la esencia de lo que quería transmitir en su exposición. Luchó con la idea de responder al mensaje. Podía optar por ignorarlo, dejar que el pasado se disuelva en el tiempo. Pero había una parte de ella que sabía que no podría escapar de esa conversación. Finalmente, optó por enviar una respuesta breve y clara: podemos hablar, pero no me detendrás. La frialdad de sus palabras la llevó a reflexionar sobre el poder que estaba reclamando. Así pasaron los días. Rosa se sumergió en su trabajo, en su angustia y su alegría, combinando los complejos matices de su vida en su arte. La exposición se aproximaba, y con cada pequeño avance en la montería de su trabajo, se sentía más fuerte. La decisión de las piezas a presentar fue rigurosa. Quiso estar segura de que cada obra contara su historia sin apologías, que los visitantes penetren tanto en su dolor como en su fuerza. Rosa decidió que mostraría un equilibrio, obras que representaban sus luchas junto con las que simbolizaban su crecimiento. Pero el duelo por las tensiones pasadas no lo dejó por completo. La mente de Rosa navegaba entre el dolor y la esperanza. En la noche de la exposición, imaginaba a Miguel al otro lado de la sala, observando sus obras, y una incertidumbre crecía como una sombra detrás de ella. El día antes de la inauguración, se sentó frente a un lienzo en blanco, el más grande que había construido hasta la fecha. Mirar ese lienzo vacío le susurraba posibilidades infinitas, pero también le devolvía la angustia de su pasado. Era un contraste que resonaba dentro de ella, ese vacío oscuro que a veces se sentía irresistible. Al mismo tiempo, comenzó a recordar esos momentos del taller, donde aprendió a permitirse la vulnerabilidad como parte de su fuerza. Se dio cuenta de que debía permitir que su historia se enfureciera a través de cada color que empleaba. Mientras pasó la noche dándole forma a su visión, una parte de ella deseaba que todo terminara, pero otra parte sabía que la verdadera liberación estaba a punto de llegar. Esa dualidad alimentaba su arte, y comprendió que esa era su verdad, su camino hacia adelante. Finalmente, cuando la exposición llegó, el bullicio del público llenaba la galería. Rosa sintió una oleada de nervios, sus manos sudaban mientras corría el hilo de un sorbo de aire. Tenía que recordar lo que había conseguido y cómo había trascendido su sufrimiento. Fue en ese instante que su visión se centró. Ella no exhibía solo su arte, sino también su viaje, y a cada paso, la voz que había reconstruido la guiaba a la fuerza que necesitaba enfrentar a Miguel. Incógnita en su mirada, sintió que el universo le ofreció una oportunidad única. En medio de miradas curiosas, sonrisas de admiración y aplausos insinuantes, su mente se enfocó apenas en la figura que asomaba cerca de la entrada. Miguel. Sabía que en sus manos sostenía el poder de dictar el desenlace de esta historia. ¿Sería capaz de mantener su voz o sucumbiría a las sombras de su pasado? La respuesta giraba inquietante en su interior, lista para ser revelada en cualquier momento. Rosa respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones mientras se preparaba para enfrentar la mayor confrontación de su vida. Ella no solo había organizado una exposición, había trazado el mapa de su propia liberación. La energía vibrante del público resonaba a su alrededor, cada aplauso un eco de su lucha interna. Hoy, se trataba de más que arte, se trataba de su historia, de sus cicatrices y, sobre todo, de su resiliencia. Mientras observaba las reacciones de los asistentes ante sus obras, cada una un reflejo de sus emociones más profundas, una sensación de poder comenzó a inundar su ser.
Los colores en el lienzo hablaban de su viaje, desde el dolor hasta la esperanza, y por primera vez, sintió que tenía derecho a ser vista y escuchada, y ahí estaba Miguel, al otro lado de la sala, su presencia una sombra familiar. Justo en ese instante, la duda que había anidado en su corazón durante tanto tiempo intentó colarse por sus poros. Su risa sarcástica y su mirada despectiva eran recuerdos que la había esforzado en superar. Pero no iba a rendirse. Hoy era su momento. Aquel abismo entre ellos se extendía, y era hora de cruzarlo. Con el rostro erguido y el pulso acelerado, Rosa avanzó hacia él. La multitud parecía desvanecerse a su alrededor, y el murmullo se hacía un suave eco en sus oídos. No estoy aquí para justificarme, le dijo, sintiendo que cada palabra se anclaba con firmeza en el aire. Estoy aquí para mostrar quién soy, no para satisfacer tus expectativas. Miguel se quedó paralizado, como si las palabras fueran un rayo que le hubiese caído. ¿Qué esperas conseguir con esto?, preguntó, su voz cargada de desdén y miedo. Rosa sintió el desafío en su mirada, pero en lugar de retroceder, su voz se llenó de coraje. Lo que espero conseguir es mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Estoy construyendo mi futuro y no necesito que me apruebes. A medida que hablaba, la determinación se apoderaba de ella, un fuego que ardía en su pecho. Sabía que necesitaba mantener ese impulso, que su libertad dependía de esa conversación. No eres más que una sombra de quien eras, replicó él, intentando desplegar su manipulación como una red en torno a ella. Pero Rosa no se dejaría atrapar. No soy la misma mujer que tenía a tu sombra. He aprendido a ser más que tus palabras, más que tus críticas. Las miradas de los asistentes se centraron en ellos, la tensión palpable en el aire. Rosa sintió un impulso de seguir, de dar voz no solo a sus palabras, sino a las sombras de todas aquellas que, como ella, habían permanecido calladas. Hoy no hablo solo por mí, sino por todas las que han sido silenciadas, dijo con firmeza. El arte es mi arma, mi refugio. He enfrentado mis miedos, y aquí estoy, lista para seguir adelante. La multitud comenzó a aplaudir, un torrente de energía positiva que la reafirmó, mientras abordaba las profundidades de su verdad. Mientras Miguel la miraba, atónito, ella se dio cuenta de que no estaba pidiendo permiso, ni justificándose. Había llegado a un nivel de autoconfianza y autoaceptación que jamás había imaginado. La luz de la exposición reflejaba en su rostro, cada color un símbolo de su crecimiento. Si tú crees que mi arte no es suficiente, es solo porque no entiendes su poder, concluyó, erguida y segura. Y con eso, se giró sin mirar atrás. Navegando un mundo de posibilidades que se abría ante ella, una vida que estaba lista para ser vivida en plenitud. Poco a poco, cada trazo de su pincel había sido una protesta, un grito de libertad, y cada obra ahora era un testimonio de su tenacidad. Rosa había desbloqueado su esencia, y la exhibición no era solo un hito en su vida como artista, era un renacimiento. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó en voz alta mientras sonreía, sintiendo la brisa de un nuevo comienzo. La incertidumbre sobre el futuro la envolvía, pero esta vez con la confianza de saber que podía enfrentarlo todo. Miguel ya no representaba su miedo, sino un capítulo que cerraba con dignidad. Su voz, una vez silenciada, resonaba con claridad. Al rodearse de sus obras, comenzó a hablar con los asistentes, compartiendo su historia, su proceso artístico. Se sentía empoderada, lista para aceptar su papel en el mundo, lista para perseguir cada sueño que había puesto en pausa. Aquella noche sería un recordatorio constante de su fuerza, de su capacidad de cambiar su realidad. Mientras la exposición continuaba y la energía de la multitud la envolvía, Rosa comprendió que su historia apenas comenzaba. Había transformado su dolor en arte, su lucha en poder, y estaba decidida a seguir adelante, a construir la vida que merecía. Ahora, con la mirada firme y el corazón impetuoso, entendía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Cada día sería una nueva oportunidad para seguir creciendo y, al final, no solo lograría ser la madre que su hijo necesitaba, sino la mujer que siempre había deseado ser. La victoria no era solo sobre Miguel, era sobre ella misma. Su transformación era un ahí, su celebración. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación personal. El futuro de Rosa apenas comienza.